Continuamos hablando sobre la historia de Roma, haciendo especial hincapié en la parte de la vida cotidiana, cómo vivía la gente. El matrimonio era fundamental, había leyes que perjudicaban a las personas que no se querían casar, por ejemplo, subiéndoles los impuestos o no permitiéndoles hacer algunas actividades, estaba muy mal visto. Y por el contrario, el matrimonio tenía como único objetivo la procreación. Por lo tanto, si una persona no podía tener hijos por alguna enfermedad o problema evidente, pues no se podría casar. La unión era muy importante y los romanos, eso sí, tenían que tener capacidad jurídica para casarse y capacidad natural, es decir, tenían ya que tener cierta edad. En las chicas, los 14 años, habitualmente a partir de 14. Entre los 14 y los 17 se casaban y los chicos deberían haber tomado ya la toga viril, que lo solían hacer a los 16, aunque generalmente los hombres se casaban más tarde, porque a partir de los 18 tenían que ir a hacer el servicio militar, que en las clases altas era muy corto, pero no se casaban hasta que no lo terminaban y comenzaban su carrera. En realidad las familias buscaban un buen matrimonio. Un buen matrimonio era en el que el hombre tuviera ya pues una carrera, una posición económica, cierta o interés para tener una alianza. Para casarse legalmente, ambos contrayentes tenían que tener un derecho, que era el jus connubium, derecho a casarse. Y eso quería decir que tenían que ser libres y ciudadanos. Eso no quiere decir que la gente que no fuera libre y ciudadana no viviera junta. Claro que sí. Se le llamaba contubernium y era simplemente, pues, dos personas que se iban a vivir juntos. Pero que incluso podía ser que uno fuera libre y otro esclavo, o uno fuera romano y otro no, pero no se consideraba en términos legales igual que el connubium, el matrimonio. Tampoco a ver, no se podían casar las personas que fueran parientes directos, lo cual generalmente no se tenía mucho. Quiere decir, no te podías casar con tu padre o con tu hermano, pero sí que se permitía el matrimonio entre primos. De hecho, era bastante frecuente. Y bueno, pues si estabas casado no te podías volver a casar si no te divorciabas. El matrimonio era monógamo, es decir, un hombre y una mujer. Y si habías hecho voto de castidad porque eras una virgen vestal. Las vestales eran una especie de monjas que entraban al servicio de la diosa Vesta y debían mantenerse sin tener relaciones con hombres durante el tiempo de su servicio, que en Roma era de 30 años. Cuando pasaban normalmente entraban como vestales entre los 6 y los 10 años, así que cuando salían entre los 35 y los 40 podían casarse si querían. Era poco habitual y de hecho la mayoría de las vestales cuando cumplían sus 30 años de servicio ni siquiera querían salir y ya querían seguir con su vida. Al principio de la historia de Roma, hasta el año 445, estaba prohibido que se casaran patricios, es decir, nobles, con plebeyos. Pero a partir del año 445, el pueblo romano se hizo una sequesio, es decir, se marcharon a vivir a otro sitio hartos de ser oprimidos, hicieron una superhuelga y una de las cosas que consiguieron fue el derecho a casarse entre nobles y plebeyos. Dentro del matrimonio había diferentes tipos de bodas. Las nuptiae, nupcias, eran las bodas. A veces se casaban pasando la mujer a la autoridad. Una mujer, excepto casos muy específicos, o una vestal, o sea, o eras una vestal o eres una mujer a la que se te ha concedido ese derecho
especialmente, normalmente eran las mujeres de los emperadores, siempre tenía que estar bajo la autoridad de un hombre. Él tenía la mano sobre ella, era el que tomaba las decisiones y respondía de lo que ella hacía también. Si el matrimonio era cum manu, ella pasaba de la autoridad del padre a la autoridad del marido. Le daba la mano a su marido en vez de estar de la mano de su padre. Pero también podía haber un matrimonio sine manu en la que el que seguía mandando sobre ella era su padre o el cabeza de su familia. Una vez se hacía el matrimonio, podían hacerlo de diferentes maneras. El más, el más sencillo era uno que se llamaba per usum, por uso. Simplemente es que si una pareja se entendía que llevaban viviendo juntos un año, aunque no hubieran hecho ninguna ceremonia porque no había boda religiosa, no había un sacerdote que los casara, ni se apuntaba en ningún registro que estaban casados. Era algo sabido, simplemente. Pues si una mujer llevaba un año viviendo con un señor, se consideraba que estaban casados. La segunda era el que se llamaba per coemptionen, que era por compra. Era una compra ficticia, simbólica de la mujer. Y eso daba fuerza legal al matrimonio. Hacían hacían una fiesta, un cortejo, y el marido daba un dinero al padre que era simbólico, a veces eran unas monedas, pero otras veces sí que eran propiedades, como para pagarle los gastos que había tenido hasta ahora manteniendo a la mujer hasta que estaba lista para casarse. Y decían una fórmula que era con la que ellos se casaban. Cuando tú Gaius, ego Gaia, decía ella. Cuando tú seas gallo, yo seré Gaia. Gallo es el nombre más común en Roma. Es como llamarte, no sé cuál es el nombre más común allí. Aquí en España el nombre más común es llamarte José, que les llaman Pepe. Cuando tú seas Pepe, yo seré Pepa, que significaba, donde tú vayas, yo iré. Estamos unidos para siempre. Ya somos la misma persona. Y lo decía la chica. Y luego estaba el matrimonio más serio de todos, que era per confarreationen. Hecho, y se utilizaba una torta, un pan de un cereal llamado farro, que es una especie de espelta. Este matrimonio solo lo podían hacer los patricios, los nobles. Y aquí sí, o sea, eso era una cosa para la superélite. Y ahí sí tenían que estar presentes los sumos sacerdotes de Roma, que eran el sumo pontífice, que era el jefe de los sacerdotes, el flamen dialis, que era el sacerdote de Júpiter, y 10 testigos. Porque ese matrimonio sí se consideraba una unión entre esas dos personas y sus clanes ante Júpiter. Y era un matrimonio que estaba hecho en honor del dios, se ponían, por así decirlo, al servicio de lo que el dios Júpiter quisiera de ellos. Era un matrimonio, por tanto, este sí sagrado y se consideraba indisoluble. No te podías divorciar. Se podía conseguir demostrar que el matrimonio había sido ilegal religiosamente, pero vamos, que nadie se divorciaba si se había casado por confarreatio. Al final con el tiempo, pues ya nadie se casaba así porque se divorciaban todos. En ese matrimonio se sacrificaba un carnero a Júpiter y se ofrecía una torta de farro de ese cereal también. El, el matrimonio al final terminó siendo siempre un matrimonio más per usum o per coeptionem. El de confarreatio se abandonó porque era bastante frecuente el divorcio, y de ser cum manu pasó a ser sine manu. A partir del siglo I después de Cristo, las mujeres no pasaban bajo la autoridad del marido, solían permanecer en la autoridad del padre. ¿Cómo era una boda?
el ceremonial de la boda era muy rico, aunque no fuera una ceremonia, no fuera una boda religiosa, solo era el confarreatio, hacían eh, una serie de acciones rituales que todo el mundo conocía. Pues como ahora cuando una boda, ¿qué es aquí en una boda? Pues se casen tanto si se casan en el juzgado como si se casan en la iglesia, aunque mucha gente, aunque no sea religiosa, ellos se casan en la iglesia, por lo menos aquí en España. Tú sabes que estos no han ido a misa en años. Dicen que son cristianos, pero a saber. Pero la boda en la iglesia mola porque incluso cuando se casan en un juzgado, también hacen todo lo de ir vestidos de fiesta, ella con un vestido blanco, no sé qué de las flores, que si les, no sé allí, pero aquí cuando salen de la iglesia o del juzgado les tiran arroz, que es un símbolo de buena suerte, ella se quita el velo, se dan un beso, mm, luego se va todo el mundo a un banquete. Bueno, pues en la ceremonia romana también molaba, porque era, en realidad era, a ver, la decisión más importante que tomabas en tu vida. Casarte con alguien es una decisión importante que cambia tu vida completamente. Y incluso ellos que no elegían normalmente con quién se iban a casar, aunque tenían que estar de acuerdo, se les iba a preguntar, pues cambiabas de casa, cambiabas de todo. Los hombres se convertían en cabeza de familia, aunque tuvieran un pater familias por encima, y las mujeres tenían que cambiar sus obligaciones también. Y aunque con el tiempo las clases altas se divorciaran, pero eso eran las clases altas, eso es como ahora los nobles o las estrellas de rock o de cine que cambian de matrimonio a menudo. Entre las familias romanas, el principal interés no era por la fama, ni por las fiestas, ni nada, sino porque era económico y político. Casarte con alguien era una forma de hacer una alianza entre las dos familias. Así que si se peleaban tus suegros, te tocaba divorciarte. De hecho, era así. Eh, Hay algunos casos recogidos de la vida de la nobleza de mujeres que estaban embarazadas y el padre determinaba que se tenían que divorciar para casarse con su siguiente aliado. Se había peleado o había muerto con quien tenía tratos políticos y la hija era una forma de sellar la alianza con otros. La esencia del matrimonio, eso sí, consistía en que ambos tenían que estar de acuerdo. Y se simbolizaba con una ceremonia en la que el chico tomaba a la chica de la casa y la llevaba a su casa. De hecho, hacían lo de pasar el umbral en brazos. La boda era muy solemne. El día anterior de la boda, la chica se despedía del traje de niña, de su ropa de niña y de sus muñecas. Y normalmente los llevaban a un templo donde se lo dedicaba a la diosa, porque ya no iba a ser una niña, ya entraba en la vida seria. Ella se vestía con el traje nupcial, que era una túnica blanca recta, y se tenía que poner un cinturón de lana con doble nudo. En la cabeza se ponía una guirnalda, una corona de flores, y luego se cubría entera con un velo de color azafrán, de color naranja, el flameum, que era como fuego, cubierta con un velo naranja. Y era conducida o acompañada durante todo el tiempo por una mujer que estuviera casada o que fuera viuda, pero solo hubiera estado casada una vez, que actuaba como madrina. Y estaba toda la noche con ella, pues hablando con ella. Que pensar que eran chicas muy jóvenes. Los romanos eran muy, aunque se exigiera que las mujeres fueran muy castas,
No, las chicas no se podían tener un novio y darle un beso. Además, si tenían 14 años. Pues sí que solían saber cómo se fabrican los bebés. De todos modos, esa señora, que solía ser una amiga de la familia, pues normalmente alguien lista y con sensibilidad, pasaba la noche con la chica porque tenía que estar, imagínate, nerviosísima y asustada y le explicaba todo lo que iba a pasar a lo largo de toda su vida de casada, pues las cosas de hacer el amor, cómo tener hijos, cómo se iba a sentir y todo eso para que ya supiera lo que iba a pasar y estuviera tranquila. El día de la boda, el padre ofrecía un sacrificio, según lo rico que fuera. Pues si eras muy rico, un toro. Si eras menos rico, un carnero. Y si eras pobre, pues una paloma. Tomaban, a ver, normalmente era un carnero. Y al carnero había que leerlo. Se le llevaba a un arúspice, a un sacerdote, que sabía, igual que en el mundo actual hay adivinos que dicen, te voy a leer las líneas de la mano. Pues ellos te leían las entrañas de la víctima. Entonces cogían ese cordero que habían sacrificado, la carne pues se la comerían, pero miraban por dentro, como tenía el hígado, el estómago, los pulmones, para ver si había alguna cosa rara, porque si el animal tenía alguna cosa rara dentro, pues un tumor, eso era que los dioses no estaban de acuerdo y no se podía hacer la boda. Si todo estaba bien, pues si los dioses estaban de acuerdo. Entonces ya se empezaba la ceremonia. El padre, incluso si el chico tenía que dar un dinero por la novia, que había en España, por ejemplo, todavía en algunos matrimonios se da una cosa que se llaman las arras, que son unas monedas que ahora no tienen valor, pero se daba un dinero al padre, pues por la manutención que había gastado, pero sobre todo lo más importante en las clases altas era que la familia de la chica daba la dote. Hasta que la dote era, eso sí era dinero. Y si el padre no entregaba la dote, no había boda. Incluso había que firmar un documento, porque a veces cuando son personas muy ricas, los grandes políticos de las grandes familias, pues daban muchísimo dinero, pero a veces no podían darlo todo de golpe por falta de liquidez y firmaban unos pagarés que te iban a estar pagando la dote de la hija como quien paga una hipoteca. Todos los años te tenían que dar 10.000 sestercios, 100.000 sestercios. Y se suponía que eso era con lo que la mujer se iba a mantener. Estamos hablando de clases altas, las mujeres de la clase alta no trabajan. A ver, si eres lavandera o tienes una taberna, pues sí, pero a esa no le hacen ceremonia. Así. Aunque bueno, harían una fiesta, igual lo de ponerle el velo, ir entrar a casa del novio, eso le gustaba a todo el mundo. Pero la dote, pues posiblemente lo que llevaban las chicas pobres era ropa de cama. Cuando mi madre era niña todavía se hacía. Cuando te casabas, como era muy caro, ahora vas al Primark y te compras un juego de sábanas, 3 juegos de toallas, una vajilla y no es muy caro. Pero en esa época cada cosa había que hacerla a mano. Por lo tanto, dotar a una casa de lo necesario para vivir en ella era carísimo. Si eras pobre, pues ¿qué llevabas a la casa? Pues mira, tengo 3 mantas, una colcha, 4 sábanas que incluso he bordado, toallas, cazuelas, tenedores, una alfombra que he ido comprando durante años. Las familias pobres invertían para que la hija se pudiera casar, porque si no el señor decía, yo la quiero mucho, pero es que no podemos irnos a vivir a un sitio porque no tengo ni cama. Una cama, por ejemplo, era una cosa que las mujeres solían llevar a la dote, porque una cama, a lo mejor ahora te compras un colchón y un no sé qué, pero en esa época a lo mejor una cama cuesta el trabajo de 3 meses. No te puedes comprar una cama, como si ahora costase una cama 15.000 euros.
pues no me puedo estar comprando 15.000 dólares. Pues hay que ir ahorrando durante toda la vida. En las clases altas, lo que eran normalmente eran tierras o dinero. Una vez le entregaba la dote el padre al novio para mantener a la mujer en su vida, porque, bueno, si eran de clase alta, pues iba a hacer muchos gastos. Y entonces ambos debían decir delante de los testigos que sí, que estaban de acuerdo en casarse, y era muy importante. Eh, Suponemos que una cosa es decir, sí, estoy de acuerdo a casarme, y otra cosa es, "Ah, estoy locamente enamorada y me quiero casar con él". Pero las chicas estaban educadas en que, bueno, pues te tendrías que casar con quien tu padre dijera, como si te buscan un trabajo. Firmaban el contrato matrimonial. La señora que había pasado la noche cuidando de la chica era la que juntaba las manos derechas de los dos, y era en ese momento se les consideraba casados. Tan fuera cual fuera el rito, vamos, lo que era importante era el banquete. A todos los amigos y familiares se festejaba con un convite, pues el más caro de todos. De hecho, en muchos lugares sigue siendo así. La invitación más grande que haces en toda tu vida a todos tus amigos y tu familia y todo, pues es el bodorrio. Y por la noche se hacía la deductio. La deductio era el rapto simulado de la chica. Y era también un símbolo. La chica tenía que estar con su madre, abrazándola a su madre, en su casa. Y entonces llegaba el muchacho con sus amigos, se la arrancaba de los brazos como si la raptara y se la llevaba hacia su casa, y iban, pues era una cosa festiva. Iban con antorchas, tocando música de flautas, eh, diciendo poemas al dios Talasio, que era el dios del matrimonio, a veces, y chistes a veces un poquito, pues, subiditos de tono. El novio iba delante con una antorcha, iba repartiendo nueces a todo el mundo que salía de sus casas, les regalaba nueces como quien regala caramelos. Aquí en España se daban peladillas, pero más que eran almendras cubiertas de azúcar. Pero bueno, daban nueces que simbolizan la fecundidad, y al llegar al umbral de la casa, del nuevo hogar, los amigos del novio levantaban a la chica en alto y ayudaban al chico a pasarla dentro de casa. Una vez entraban dentro de la casa, el marido. Era muy importante que la chica no tocara el suelo del umbral de la casa, porque se decía que eso daba mala suerte. Entonces había que levantarla en alto, y le ayudaban los amigos, no se le fuera a caer. Entonces, cuando ya entraban dentro, el novio le tenía que dar a ella agua y un poco del fuego del hogar, unas brasas en un sitio que no se quemaban, porque le estaba entregando el control sobre su casa, el fuego y el agua. Y la señora que había acompañado a la chica, la pronuba, esa señora mayor, acompañaba a la chica hasta la habitación, le hacía sentarse en la cama y rezaban, pidiéndole protección a los dioses. A continuación, ya la pronuba hacía entrar al muchacho, al marido, y era la última que echaba a todo el mundo de la habitación, que hacían bromas, nos quedamos, venga, fuera todo el mundo, fuera de la casa. Echaba a todo el mundo y ya los dejaba ellos solos. El divorcio fue evolucionando. Bueno, se han casado, suponemos que sean felices, tendrán un montón de hijos, se quedarán con los que estén sanos y con alguna chica. Y luego disolvían el matrimonio. Bueno, no siempre. Normalmente los matrimonios pues se quedaban casados para siempre. De no ser que, pues si eras del pueblo, si te llevabas mal, te divorciabas con más facilidad. Y si eras de la nobleza, pues más que por llevarte mal, porque algunos pues prácticamente ni se veían,
era por razones políticas. El divorcio al principio de la República es muy raro, porque era todavía religioso, pero luego se fueron relajando las costumbres, la gente ya no se tomaba tan en serio lo de los dioses, pues como ahora que siguen casándose por la iglesia muchos que tampoco es que estén obsesionados con Jesucristo. Pues pasó lo mismo en Roma. Y cada vez el esposo tenía menos poder sobre la esposa. Así que eh, iban el padre, como el padre conservaba la manu, el poder sobre la mujer, podían divorciarse más fácilmente. Es decir, el divorcio o lo empezaba el marido, que en los matrimonios con manu solo lo podía hacer él, o si era sine manu, pues lo podía iniciar el pater familias de la chica. Quiere decir que ella podía pedirle a su padre o a su hermano, papá, me quiero divorciar de este, pero dependía de ellos en el fondo. Era muy raro que no estuvieran de acuerdo. Generalmente los divorcios de los que tenemos noticias son litigios muy rápidos, porque además en el caso de Roma estaba clarísimo. Los niños son de su padre. Si te divorcias, los hijos se quedan con el padre. Y en principio no tienes derecho a ni siquiera a visitarlos. Ahora, eso era sobre la ley. La realidad era que los niños hasta los 6 o 7 años, incluso en casos de divorcio, se quedaban con su madre y luego vivían en casa de su padre, pero solían seguir teniendo muchísima relación con su mamá toda su vida y iban a casa de la madre y se quedaban con ella y todo. Pero sobre el papel era así. No había ningún tipo de manutención de los hijos, el que tenían que mantener a los hijos era el padre, vivieran donde vivieran, y la dote, ese dinero que la familia de la chica había entregado, pues dependía. Si el matrimonio estaban ambos de acuerdo y ella no le había sido infiel, se le devolvía la dote, porque ya no iba a tener que mantenerla el señor. Pero si ella había sido infiel y se demostraba, entonces sí que había discusiones por la dote, que era fundamentalmente la discusión era por ese dinero. Bueno, pues nos hemos casado. Hemos visto ya en la clase anterior cómo vivían los nenes. Pues, ¿qué pasa cuando somos viejos? Para pasar de la infancia a la juventud, los chicos se ponían la toga viril, pero en las demás etapas de la vida no había rituales. Pasar al ejército, pues sí que era importante. Lo que pasa es que podía ser movilizado en el ejército entre los 17 y los 46 años. Las magistraturas no tienen límite de edad, los puedes ejercer en cualquier momento. Pero sí que era habitual que para ser cónsul, que era el ser el mandamás, tenías que tener 40 años si eras patricio y 42 si eras plebeyo. La vejez no era una desventaja entre los antiguos romanos, todo lo contrario. Estamos hablando de las clases altas. A ver, la mortalidad es alta, por lo tanto, llegar a la vejez es poco habitual. Un hombre que se consideraba a los 42 años, hoy quizá una persona de 42 años, es decir, es un adulto, pero es un adulto joven, no lo vemos como una persona que ya ha llegado a lo más que puede llegar en la vida, de aprendizaje, de trabajo, de evolución. Allí sí, o sea, los 42 años era ya un hombre que iba a empezar a ser viejo. A partir de ahí todo era para abajo. Ahora a lo mejor podríamos pensar en una persona de 55 o 60 años, porque realmente la vida era más corta. Los que llegaban a la vejez eran muy respetados, sobre todo si habían tenido cargos públicos. La sabiduría se consideraba que se aprendía por la experiencia. Es decir, has experimentado tantas cosas que has aprendido mucho.
Y además, para las cuestiones de gobierno, no solo era importante la experiencia, sino que ya una persona más mayor, ellos entendían que podían ser menos impulsivo o menos ambicioso. En general, las personas mayores son tratadas con mucho respeto en Roma en todas las clases. Y igual que los jóvenes se espera que sean activos, audaces, los ancianos tienen que ser sabios y reflexivos. El- Pero podían seguir ejerciendo cargos públicos mientras estuvieran en condiciones. Sabemos de algunos que tuvieron cargos incluso con 80 años. Para mantenerse en las mejores condiciones físicas, los hombres de edad se les aconsejaba hacer ejercicio físico, moderado, y ejercicio intelectual. Escribir tratados, seguir estudiando derecho, literatura, astronomía, dando discursos. Aunque cuando ya una persona era muy, muy mayor, pues nada, ya los muy viejecitos pues ya se quedaban en su casa para atendiendo a la vida familiar y a sus nietecillos, que todo el mundo quiere mucho a los nietecillos. Bueno, pues después de ser viejos les esperaba la muerte. Los funerales en Roma tenían unos ritos muy precisos y no observarlos significaba condenar a las almas de los muertos a vagar eternamente como fantasmas por el mundo de los vivos y atormentar a la gente, haciéndoles sentir angustia y miedo. Por lo tanto, era muy importante hacer los ritos adecuados. Los romanos a las almas de los muertos les llamaban manes, y eso eran los espíritus que habían recibido honras fúnebres, estaban enterrados, estarían en el más allá, y se les hacía culto doméstico. En cada casa había un pequeño altarcito que entre otros, había unos diosecillos que cuidaban el hogar, los lares y los penates que cuidaban de... Los lares eran la seguridad del hogar, el fuego. Los penates eran el penus, que era el armario de la despensa. Eran unos dioses a los que les rendías culto, les ponías un poquito de harina, unas florecitas, les rezabas para que tu casa estuviera segura y tuvierais siempre abundancia. Pero además se hacía también un culto a los manes, es decir, a los espíritus de tus antepasados. Pero cuando una persona no había recibido la sepultura adecuada, se convertía en un lémur. Los lémures eran los espíritus de los muertos que no habían sido sepultados o que habían sido criminales. Y los romanos creían que vagaban por la tierra como espectros para atemorizar a los vivientes. Había una fiesta, Lemuralia, en la que se les tiraban habas negras y se hacían conjuros para alejar a los lémures de las casas. ¿Qué eran esos ritos funerarios? Pues el primero era el anima naflacare, exhalar el alma. Los romanos creían que el cuerpo está vivo por algo que es el aliento. El alma es el aliento. Y cuando una persona daba su última respiración, el último aire que salía de su boca era el alma del difunto. Normalmente se intentaba que nadie muriera solo. A continuación, pues hacían la conclamatio funebris, el último adiós, el funeral. Entonces lloraban, pero incluso aparte de la pena que sintieran las lágrimas o gritos, era algo también ritual. De hecho, pagaban a unas personas que eran las plañideras, cuyo trabajo era ir a la casa donde había muerto alguien a llorar y gritar: ¡ay, ay, Pepe, qué te ha pasado, Pepe, qué pena! Me han preguntado esto si tengo música. No, es que estaba yo cantando. Y luego hacían
untura, la unción. El cuerpo del difunto era lavado y se le perfumaba con aceites, con perfumes, con sal, para que no se estropeara el cuerpo. Se le vestía con sus mejores ropas y si era un hombre que había tenido algún cargo político, pues con su mejor uniforme o con las insignias de su cargo. Su rostro era entonces cubierto por la mascarita de cera, que se le quitaba luego una vez se endurecía la cera para poder hacer una máscara con su cara. Se le ponía una moneda en la boca para que cuando llegara al infierno le pudiera pagar a Caronte, el barquero que les cruza la Estigia. Según fueran de importantes las personas, pues se velaba más tiempo o menos el cuerpo. Si era un pobre, pues lo dejaban, no se hacía velatorio en casa, porque vivían en pisos y era un poco, en fin, no era adecuado. Entonces se llevaban al cementerio y allí se velaba durante toda la noche y al amanecer se enterraba o se quemaba. Según las familias se elegía una cosa u otra. Si eras más rico y tenías una villa, pues te dejaban 3 días. Y solo en el caso de los emperadores sabemos que estuvieron una semana para que todo el mundo que supiera que había muerto pudieran ir al funeral. Después eso era quemado o enterrado. Y según la riqueza de la familia se intentaba que hubiera una tumba. Las tumbas, no podía haber tumbas dentro de la ciudad, tenía que estar fuera de las murallas. Y normalmente se enterraban a lo largo de las calles, de las carreteras que salían de Roma. Hay una que es la Vía Apia, que está llena de sepulcros caros, pero también podía ser en catacumbas, que se hacían agujeros como pasadizos por debajo de la tierra para que cupieran muchos. Pero todo el mundo intentaba tener pues una lápida o un sarcófago, lo mejor, una caja de piedra, lo que mejor pudieran pagar. Los funerales eran una ceremonia. El ordinario, el más normal, pues era una ceremonia a la que invitaban a los amigos del muerto. El cuerpo se llevaba en una carroza o en una cama de manos por la calle, iban tocando también flautistas y trompeteros, lloraban las plañideras, dando gritos y ensordecedores y diciendo lo bueno que era el difunto, y luego iban detrás la familia. Tenían que llevar una toga pulla de color oscuro, marrón oscuro, gris oscuro, y los hijos tenían que llevar la capite velatu, que es pues ponerse el manto por encima de la cabeza. O sea, no tapándosela, pero con el trapo por encima. Y van también pues, los amigos de la familia vestidos de traje de luto y las mujeres eh, se despeinaban y se llevaban la ropa mal colocada, como para demostrar que no se habían podido arreglar. Y cuando era una persona muy, muy importante, se hacía un funus indictutium, que era notificar públicamente, un funeral solemne, que que se pagaba esto normalmente era un funeral de Estado, de alguien muy importante, pagaban a un pregonero que iba anunciando primero el fallecimiento por toda la ciudad. Eso estaba reservado, pues eso, a la más alta nobleza. Y iban tocando también cuernos, se pagaba bufones y a mimos que representaban a la persona. Había actores que incluso se ponían las máscaras, la del muerto y la de sus familiares, y hablaban como si fueran ellos. Y iban todas las imágenes o mascarillas de la familia. Y al final, por detrás, iban también gente a la que se pagaba. Eso era un negocio, ¿no? Que llevaban carteles recordando los títulos, los hechos del difunto, su familia, para que todo el mundo lo pudiera leer. Si era muy, muy importante, la procesión fúnebre pasaba por el foro, la plaza central, y los que representaban el papel de los antepasados se sentaban en unas sillas y
un familiar, un hijo normalmente, un pariente o amigo muy cercano, subía a un estrado y hacía un discurso en honor al difunto. Se llamaba una laudatio funebris, un elogio fúnebre. Pues hablaba de su vida y de lo maravilloso que había sido. Y después volvían, echaban a andar otra vez hacia el lugar del entierro. Normalmente los romanos preferían la incineración, pero también había inhumaciones, ambas estaban autorizadas por la ley. Eh, Ya, los detalles. Las tumbas a los lados de las vías que salían de Roma, podemos ver muchas en la Vía Apia o la Vía Latina. Algunas cámaras sepulcrales son espléndidas, adornadas con pinturas, con relieves. Algunos son edificios con varias cámaras para que vayan enterrando allí a todos los miembros de las familias. Y la gente más humilde, que no se podía costear una sepultura propia, pues incluso tenían un seguro de decesos. Los colegia funeraria, asociaciones funerarias, en las que tú pagabas todos los años una pequeña cantidad y te reservaban un sitio en algunos lugares especiales, tumbas comunes con muchos nichos, como unos encima de otros, como si fueran las casitas de las palomas, y eso se les llamaba columbarias. De hecho, hoy todavía en los cementerios hay tumbas que están como en unas paredes y van metiendo la caja en cada pared, y es igual que lo que hacían los romanos. Cuando era el aniversario del fallecimiento de un familiar, ese día se llevaban a la tumba flores, comida y bebida, y además en febrero, entre el 13 y el 21, había fiesta, no se trabajaba esa semana, eran los días parentales para que todo el mundo pudiera ir a visitar las tumbas de todos sus difuntos, porque si te daban un día a lo mejor no te daba tiempo de ir a verlos a todos. Bueno, pues con esto tenemos un montón de cosas sobre Roma. Voy a dejar de compartir y voy a parar, ¿vale? Aceptar. Detener grabación.